de esa manera, él terminó siendo como que una figura central, por lo menos en ese ámbito, ¿verdad? Y, o sea, como buen bufón que es, él termina rechazando Mm. esa etiqueta, porque él sentía que que él es solamente un músico, él no es político ni nada, y la gente no tiene por qué estar escuchando a un músico como para obtener, sí, una autoridad, digamos, Una autoridad. o lo que sea. O sea, él simplemente es un artista que está, él mismo muchas veces decía que yo mismo no sé lo que estoy haciendo, a veces las mismas letras yo mismo no las entiendo, y van a haber Ujú. gente que quiere, ¿sabes?, categorizarme como esto, como tal, pero yo no soy nada de eso. Muy buenas para todos, buenos días o buenas tardes, buenas noches, no sé a la hora que vean este video, pero bienvenidos y gracias por, por acceder, por ver esta charla que tengo con mi amigo Guillermo. Gracias Guillermo por aceptar la invitación. Aquí nos encontramos para hablar sobre el bufón, la figura del bufón en la historia y quiénes son realmente bufones en estas últimas décadas y quiénes no son bufones, aunque ellos crean que lo son. Entonces, Guillermo, me gustaría que nos comentaras un poco de ti, de quién eres, de qué haces, de tu persona y de las cosas que te apasionan. Bueno, muchísimas gracias, Seba. Siempre es un placer hablar contigo y tener estas conversaciones eh, bastante profundas eh, y revelatorias. Yo soy, bueno, Guillermo Pinochet, también a veces me llaman Guimochet, o Guimo, Guille. Yo soy músico primordialmente, he estado tocando música desde, no sé, los 15 años más o menos, componiendo canciones, estaba en grupos y he viajado a México para tratar de desarrollar eso, y Ujú. actualmente estoy en Chile. Eh, y bueno, también como son las cosas actualmente en el mundo que vivimos, en donde es muy difícil poder vivir a través de la música o cualquier arte, también tengo que dedicarme mucho a trabajar. Entonces, bueno, también, bueno, me la paso trabajando, pero gracias a Dios tengo suficiente libertad para también estar estudiando. Entonces, últimamente estamos leyendo mucho sobre el simbolismo, aprendiendo mucho sobre el cristianismo en sí, Ujú. y bueno, aprendiendo sobre el mundo en general. Excelente, Guillermo. Un gusto que estés aquí conmigo y que podamos conversar del tema del bufón, o también conocido como el jester, el payaso, o Ujú. aquella figura social que es imposible de categorizar, que apenas uno intenta controlarlo, se esfuma, no se puede controlar ni puede uno decir, ya entiendo cuál es la agenda de esta persona. Su agenda está oculta, es una persona que por definición no puede ser categorizada. Entonces, pues hablemos brevemente sobre cómo era la sociedad antes de la modernidad y qué papel cumplía el bufón en una sociedad tradicional. Y cuando digo tradicional me refiero a la Edad Media y en muchas otras culturas donde pues también se veía la figura, ¿no?, de esta persona con un comportamiento extraño, un comportamiento loco. Muchas veces es presentado como el payaso o muchas veces se nos presenta como aquel que critica, que juzga, que por lo menos en la Biblia está muy presente, es la figura del profeta. Es la Ujú. figura del profeta. Cuando un gobierno, por ejemplo, está entrando en una etapa de... está decayendo, está volcándose a la corrupción, a la injusticia, a la impiedad, pues a la opresión, la tiranía. Entonces surge el profeta como esta figura que es imposible de controlar. Su discurso es sumamente chocante, se dedica a señalar dónde está el error, a señalar dónde está la inconsistencia, la hipocresía, la oscuridad. Por lo general, cuando el mundo está vuelto patas arriba y cuando pues lo que hay en el poder es un tirano, por lo general el bufón quiere ser pues silenciado, quiere ser censurado. Pero también hubo otros momentos en los tiempos tradicionales, por ejemplo en la Edad Media, donde de manera muy interesante el bufón era una figura aceptada, que tenías al rey, era una etapa normal, digamos, el rey no era perfecto, pero servía al pueblo, el pueblo
se dejaba guiar por su gobierno, era un mundo, digamos, más o menos estable. Sin embargo, el bufón estaba allí y era puesto por el rey y era puesto específicamente como una especie de elemento como para refrescar el gobierno, como para causar cierta risa, causar cierta gracia. Muchas veces el bufón ocupaba ciertos minutos, por ejemplo, en eventos sociales y culturales, donde estaba el rey, por ejemplo, que si el rey iba a dirigir una procesión, alguna festividad anual, ahí estaba el bufón con sus payasadas, con sus comentarios. Pero ya de manera más seria, el bufón era puesto por el rey para señalar las inconsistencias del rey, para hacer ciertos chistes, y la manera como el bufón podía hacerlo sin ser odiado es que él lo hacía como en tono de chiste, de burla. Entonces no se sabía si Ujú. él lo decía en serio, si él lo decía de broma, pero ese es el poder de lo sarcástico, de la sátira, del humor, que a través del chiste uno puede decir ciertas cosas y como no se sabe exactamente si es en serio o si es bromeando, es como que el comentario atraviesa la censura, no sé. Es como que no lo puedes censurar porque puede que sea un chiste, pero en el chiste hay una verdad. Entonces el bufón Mm, hacía eso, ¿no? Y de esa manera él desarrollaba su rol sin ser odiado por el rey. Era su papel, ¿no? Bien, ahora, si hablamos del mundo de hoy, siglo XXI, es un mundo bastante extraño y bastante curioso porque, por ejemplo, si hablamos de Colombia, no sé si me puedas comentar un ejemplo de Venezuela. En Colombia pues tuvimos a Jaime Garzón y él era un bufón de verdad. Él era un bufón de verdad porque él criticaba de manera muy incisiva al gobierno, las inconsistencias del gobierno, las hipocresías del gobierno, la corrupción, los vínculos entre el gobierno y la droga, los vínculos entre el gobierno y las armas ilegales, pues todo eso, ¿no? Y él lo decía y él era un bufón, él era un comediante, pero a través de su comedia él estaba despertando el pueblo, ¿no? Estaba revelando las cosas. Pero Jaime Garzón fue asesinado, fue silenciado, entonces eh, y esa es una señal peligrosa. Cuando claro. entramos en un mundo donde el bufón es asesinado, silenciado, eso quiere decir de que estamos viviendo en una tiranía, de que no se quiere aceptar ese rol necesario de señalar la inconsistencia del gobierno, como un tirano que no quiere que lo cuestionen, que no quiere que lo critiquen. Claro. Entonces, haciendo este breve comentario de la figura del bufón, me gustaría, Guillermo, que pues ya tuvieras el tiempo de comentarnos acerca de Bob Dylan. ¿Por qué te apasiona tanto esta figura y por qué ves a Bob Dylan como un verdadero bufón de los últimos tiempos? Bueno, yo como músico, especialmente cuando te metes en la tradición del rock, necesariamente tienes que pasar por lo que es son las tendencias que surgen de los Estados Unidos, porque realmente ahí viene esa tradición. Y si llegas digamos, a la raíz, entre comillas, vas a llegar a este ser que llega a ser como el eje de esta tradición, que es Bob Dylan, ¿no? Y él es realmente un ser eh, casi que, claro, no lo puedes categorizar, es muy difícil de poder, sabes, tomarlo en tus propias manos y Ujú. decidir de qué se trata hasta una canción o un disco o toda su carrera en general. Eh, yo creo que sería la perfecta figura para poder contemplar este tipo de cosas. Interesante. Nosotros, bueno, yo ayer estaba viendo lo que tú estabas hablando con Ignacio, con Irot, y Ujú. dijeron una cosa bastante interesante que yo creo que yo voy a también tratar de continuar ese argumento, que Sí. es que, bueno, el tema del eje, ¿verdad? En un círculo, ¿verdad? Y la periferia, que cuando tú pierdes ese eje, cuando la periferia ya no tiene conexión a ello, las cosas se convierten en un caos total. Bob Dylan tiene una, una historia muy fascinante, que es bastante intensa,
y que se puede enfocar en apenas la primera década de su carrera, o sea, desde los 60, ya llegando hasta a los finales de los 60. eh, y eso cómo se paralela con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, tanto políticamente como socialmente, hasta casi que espiritualmente. Ujú, Bob Dylan llega a ser el centro de la cultura, y él mismo, como el gran payaso que termina siendo, él, y él como el eje, se termina como que esfugando. Y él en algún momento, o sea, el eje mismo se convierte en un caos, y tú ves cómo la cultura en sí es afectada por ello, hasta un punto medio peligroso. ujú, Y la cosa con Bob Dylan es que él, él tiene una influencia incalculable, y muchos dirían que, muchos podrían argumentar si realmente hay una influencia directa, pero yo creo que sin duda se puede decir que hay una influencia indirecta, por lo menos. ujú. Porque él también tuvo una influencia, digamos, en otros artistas, ¿verdad? Eh, Tú puedes ver un antes y después, gracias a Bob Dylan, en la misma música popular de los Estados Unidos y de Inglaterra. Eh, en donde eso pues se expande, o sea, por todo el globo realmente. O sea, la influencia de Bob Dylan, como te digo, tanto directa como indirecta, es global, es enorme. Y yo creo que estudiándolo a él, entendiendo lo que él terminó haciendo, o cómo él terminó influyendo a las personas, entendemos más o menos cómo hemos llegado al punto en el que estamos ahora. Ujú. Ok, súper interesante eso. Bueno, para comentar un poco esa idea del centro y de la periferia, Ujú. em, algo maravilloso del simbolismo, que es algo en lo que Guillermo y yo estamos incursionando, investigando, aprendiendo, es que el simbolismo toma elementos de la vida cotidiana y lo usa como claves para interpretar muchos diferentes aspectos de la vida, muchos diferentes aspectos de la realidad, lo que nosotros experimentamos. Entonces, por ejemplo, si hablamos del centro y de la periferia, lo podemos ver en una rueda, cualquier rueda, sea la rueda de un carro, de una bicicleta. Si ves una rueda, tiene un centro o un eje y tiene una periferia, que es, digamos, el final, ¿cierto?, de la rueda. Entonces, lo que hace el simbolismo es tomar esa noción básica de una rueda con centro y periferia y luego usar esa imagen para interpretar, por ejemplo, la sociedad, para interpretar una nación, un pueblo, un grupo. Porque así como una rueda tiene centro y periferia, un pueblo tiene un centro y una periferia. Donde el centro, por ejemplo, es el símbolo de los gobernantes, de los principios morales, religiosos, espirituales de esa nación. Digamos, por su misma definición, el centro es aquello que contiene la esencia de la nación, la esencia del pueblo. Es el origen de la identidad. Es aquello que es común a todos nosotros. Ese es el centro. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la Constitución, podemos hablar del presidente, del Senado, de aquello que ocupa ese lugar que es por definición central. Es algo muy, muy intuitivo. Ahora, la periferia sería ya no lo que nos une a todos como un pueblo, sino que sería lo idiosincrático. Sería lo que cada uno hace ya de manera más personal, más individual. Es como lo mío, lo propio. Lo que de repente no tiene mucha conexión con mi identidad como colombiano o como venezolano, sino que es lo que a mí me gusta hacer en mi ámbito individual. Eso es más como lo periférico. Entonces se asocia mucho con el juego, se asocia mucho con la broma, con el chiste, con los hobbies que tenemos como seres humanos, lo que hacemos para divertirnos. La periferia tiene mucha asociación con lo que nos renueva, lo que nos divierte, lo que hacemos cuando ya terminamos de trabajar, lo que hacemos en el tiempo libre. Esa es, digamos, la periferia. Y lo importante que hay que entender es que ambas cosas son necesarias en una sociedad. Se requiere un centro, como que esto es lo que nosotros somos, esta es nuestra identidad, esta es nuestra constitución, pero también se requiere que la sociedad acepte e incluya lo periférico. Los personajes como Bob Dylan, que son ya
difíciles de categorizar, que su comportamiento es impredecible, que parece que están cambiando constantemente de actitud. Esos son los personajes periféricos que también son necesarios en una sociedad. Una nación se vuelve tiránica cuando quiere ser solamente centro, cuando intenta cortar de manera abrupta, de manera forzosa, la periferia, pero no puedes cortar la periferia. Y el ejemplo más reciente que tenemos de eso es Hitler, que él quiso definir un centro, esta es nuestra raza, estos somos nosotros, y todo lo demás, los inmigrantes, extranjeros que están intentando hacer una vida en Alemania, todo lo demás hay que cortarlo, hay que expulsarlo, torturarlo y matarlo. Entonces, ese es un gobierno de centro que intenta cortar la periferia. Um, entonces, con este comentario de centro y periferia, hablemos un poquito de qué tiene en común, por ejemplo, Bob Dylan con el apóstol Pablo. Y es una comparación que puede tomar a algunos por sorpresa, pero que veremos que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, número uno, él desarrolló su ministerio en lo periférico. Él se fue de Jerusalén. Lo que para él era el centro de su identidad, él se apartó de ese centro y él se enfrentó a un mundo completamente diverso, completamente impredecible. Él se movió, digamos, se fue más y más lejos de su centro, enfrentándose a circunstancias adversas, a persecuciones, lo quisieron matar muchísimas veces. Mm. Pero ese era su rol. Su rol era ser una persona de la periferia, conquistar de alguna forma la periferia. Entonces, no sé qué me quisieras comentar en este punto acerca de Bob Dylan. Pues mira, eh, estrictamente con lo que me acabas de decir, Bob Dylan, él, eh, o sea, él empezó siendo una persona medio profética, digamos. Ujú, Eh, Él cuando empezó, él estaba cantando, esto es en el año como 63, 64, es justo en donde está sucediendo todo este tema de los derechos civiles con la gente negra en los Estados Unidos, y a él lo terminan utilizando como, como el portavoz, digamos, ujú. de todo ese movimiento, portavoz entre comillas, o sea, usaban sus canciones como himnos, digamos. Ok. Entonces, de esa manera, él terminó siendo como que una figura central, por lo menos en ese ámbito, ¿verdad? Y, o sea, como buen bufón que es, él termina rechazando Mm, esa etiqueta, porque él sentía que que él es solamente un músico, él no es político ni nada, y la gente no tiene por qué estar, eh, ¿sabes?, escuchando un músico como para obtener, sí, una autoridad, digamos, una autoridad. o lo que sea. O sea, él simplemente es un artista que él mismo muchas veces decía que yo mismo no sé lo que estoy haciendo, a veces las mismas letras yo mismo no las entiendo, y van a haber Ujú, gente que quiere, ¿sabes?, categorizarme como esto, como tal, pero yo no soy nada de eso. ujú. Entonces, eh, como en apenas unos 3 años, él ya termina obteniendo muchísima fama, eh, y muchísima influencia tanto en los jóvenes como en los adultos. Y estamos hablando, o sea, de gente que está escuchando como los Beatles, los mismos Beatles, los Rolling Ujú, Stones, tanto como poetas de la generación Beat que vienen, ¿sabes?, de los años 50. eh, ujú. Como Allen Ginsberg, etcétera. Eh, y él, y él termina, entonces, como te dije, rechazando eso. Y él decide que él va a empezar como que a jugar bueno, con su propia arte, y con el mismo género en el que él está metido. O sea, porque Metido. él, sí, él empieza tocando música folclórica, Ujú, que es música muy tradicional, ¿verdad? Pero no es realmente música folclórica en sí.
porque él está utilizando, en esta época, él está utilizando estas formas antiguas, ¿verdad? Vienen de lugares rurales, y lo empieza a cambiar, o sea, lo empieza a meter como frases modernas, pensamientos Mm. contemporáneos, y está utilizando cosas tópicas, o sea, las cosas que suceden en las noticias, de repente están apareciendo en canciones que, ¿sabes? Que con una forma antigua, ¿verdad? Eh, Sí. y entonces la gente como que está totalmente eh, fascinada, digamos, por este personaje. Está criticando de manera poética a los políticos. Si tú le preguntaras eso a él, él probablemente diría que él no está haciendo eso, No está pero haciendo si tú eso. lees, pero si tú lees las letras, o sea, a uno le parecería bastante obvio. Entonces, cuando llega a ser el año 65 por ahí, él decide hacer algo que es como que bastante revolucionario, que es, y algo que terminó siendo un shock así cultural, que es que él fue a un festival folclórico que se llama The Newport Festival, que es bastante famoso, siempre, todos los años se hacía en los Estados Unidos, y, era, y eran trayendo, ¿sabes?, artistas folclóricos, blues, ¿verdad? Y en vez de tocar lo que normalmente uno esperaría, que, ¿sabes? Él con su guitarra acústica, Ujú. subiendo ¿sabes? Con otros artistas folclóricos, él decide ir con una banda de rock electrónica, ¿no? Y con sus amplificadores y baterías y todo. Y están Wow. cantando, bueno, eso en sí era como un shock, porque la gente no está acostumbrada a eso, por lo menos esa audiencia, y están cantando cosas que son muy surreales, ya no hay realmente un mensaje muy obvio político, ¿sabes? Entonces esta gente que lo está tratando de, ¿sabes?, categorizar o etiquetarlo ¿sabes?, para su lado, su partido, lo que Su sea, de partido. repente ya no lo pueden hacer y se encuentran tan frustrados que lo terminan, ¿sabes?, abuchando. Hay hay una historia, una leyenda, digamos, medio famosa sobre un cantante folclórico que se llama Pete Seeger, que él era un, eh, él era eh, el que venía antes de Bob Dylan, pues la gente pensaba que Bob Dylan iba a llenar los zapatos de Pete Seeger, Ujú. eh, y él estaba en la audiencia y él estaba tan molestado por lo que estaba pasando que él se supone que él iba a agarrar una hacha para, sí, romper los cables, Ok. y terminar todo. Sí. Bueno, ahí me gustaría hacer un par de comentarios. Tengo varias ideas en la cabeza, pero voy a intentar articular, porque es algo muy complejo lo que estaba pasando en Estados Unidos en este momento. Yo me vi la película de Elvis y me pareció espantosa, terrible. Pero Ok, hubo un momento brillante en la película de Elvis que demuestra ese cambio en la cultura americana. Porque el que era el manager de Elvis, por ejemplo, cuando se empezó a tornar todo muy político, que querían ganarse a los músicos, a los artistas, y querían que los artistas, por ejemplo, dijeran, no sé, discursos, por ejemplo, para que apoyaran el movimiento de los derechos humanos, el movimiento de los derechos para las comunidades negras, para las mujeres. Cuando toda esta cuestión política estaba surgiendo en Estados Unidos, estos grupos revolucionarios querían que los músicos pues fueran parte del activismo social y político. Lo que, lo que tú dices, ¿no? Y algo muy interesante en la película de Elvis es que manifiesta la transición, porque el manager que hizo que Elvis se convirtiera en Elvis, él no quería que Elvis se inmiscuyera en el discurso político, en la revolución. No que el manager pensara que estuviera mal luchar por derechos, por supuesto que no. Pero el manager era de esta mentalidad clásica que decía, Elvis, tú eres un artista, no eres un activista político. Tu rol es un rol periférico, es un rol marginal. El artista, ¿para qué existe? Para entretener.
o para no poder ser categorizado, para no ser controlado, porque por definición la música es algo que debe fluir, que no debe ser controlada, que no debe ser, digamos, encasillada. La música es música, la música es para uno renovarse, para uno divertirse, para uno olvidarse de las cosas que tienen que ver con lo estricto, con lo identitario, con lo discursivo. O sea, la música es libre, ¿no? Y debe permanecer siendo libre. Entonces, sin embargo, ya para este momento de la carrera de Elvis, el manager había contratado como a unos jóvenes para que lo ayudaran como que a recuperar su carrera, porque Elvis estaba como en un momento en el que estaba perdiendo popularidad, estaba bajando su audiencia, y el manager contrató a unos jóvenes para que lo ayudaran a renovar su marca y a volver a surgir. Pero ya estos jóvenes ya venían con esa mentalidad, con la idea de que no, incluso los artistas, los músicos, los payasos sociales deben ser incluidos o debemos meterlos a la fuerza en el activismo político. Entonces, o sea, para mí eso es lo más profundo o rescatable de la película de Elvis, que muestra justamente la transición entre su manager clásico y los jóvenes que estaban intentando ayudar a Elvis a surgir como artista, que ya lo querían meter en su agenda revolucionaria. Entonces, pues, y eso pues demuestra una transición en Estados Unidos donde se perdió la riqueza de la periferia. Porque fíjate que es contradictorio que personas revolucionarias que quieren desafiar el sistema, es decir, que deberían ser de la periferia, querían eh, encasillar a los artistas, querían como convertirlo todo en un discurso político. Para mí Ujú. eso es como una traición a tu rol como revolucionario o una Mm, traición a tu rol como profeta. Porque el sí. profeta es para el margen. El profeta se dedica a cuestionar todas las cosas, se dedica a que a mí no me pueden categorizar. Y lo que tienes hoy día en Estados Unidos es ese patrón, pero ya llevado al extremo, donde tienes ya a un gobierno que aunque ya tienen la mayoría del poder o tienen gran parte del poder y ya son la narrativa predominante en Estados Unidos y ya son el centro en muchos aspectos, que es este gobierno progresista, este gobierno de ideologías, de todo esto, aunque ya están en el poder, siguen comportándose como si estuvieran en la periferia. Ahí se ve, digamos, lo raro que ocurrió y que ya llegó a su final, donde ahora tienes por ejemplo, en Canadá, donde el primer ministro es súper progresista, súper para la posmodernidad, para lo marginal, pero él sigue hablando como si aún no tuviera el poder. Él sigue Ah, hablando como si no estuviera en el centro, como si él todavía representara a un grupo que sigue siendo marginalizado o marginado, pero él ya está en el centro del poder a favor de los márgenes. Entonces se ve como ese cambio. Entonces, en digamos, en un ambiente político como el de hoy, donde los que están en el centro siguen actuando como que estuvieran en la periferia, entonces ya no tenemos al bufón. O ahora es mucho más difícil saber quién es realmente un bufón. sí. Es muy interesante, o sea, manteniendo mi argumento, digamos, sobre Bob Dylan, es que él es yo creo que su genio es realmente saber, eh, digamos, cómo actuar en ciertas situaciones. O sea, creo que yo te lo había mencionado, que él es como que él es el maestro, digamos, del caos, Ujú, en donde él sabe, bueno, él sabe manejar lo que era la fama y todo lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos. O sea, si tú ves, sabes, año por año, la escala, digamos, en los años 60, porque o sea, tú puedes ver un cambio sucesivo en cada año de la década de los 60, ¿verdad? ujú. Desde el principio hasta el final, o sea, lo que eran los Estados Unidos en los años 60 y lo que termina siendo en el año 69 es un país totalmente diferente, ¿sabes? Ujú. Una cosa que da vuelta. Y si tú ves lo que le sucede a Bob Dylan también, desde que él empieza como que en el 63,
y cómo él termina en el 69 igual, él va y hace como que una vuelta, eh, digamos, opuesta. Entonces, mientras el mundo se está volviendo más loco, Ujú. él se regresa a ser, digamos, una persona más tradicional, más conservativo, entre comillas, ¿sabes? Él regresa a la familia, como que esos principios, ¿verdad? Entonces, tal como lo habíamos hablado en otras discusiones, que el bufón pues hace siempre lo opuesto, siempre hace lo que menos te espera. Y él siempre ha sido él siempre ha representado eso de una buena manera. Em, Cuando esto sucede lo que te había mencionado sobre el festival, que la gente lo empieza a insultar y todo, o sea, le están, ¿sabes? Lo están llamando traidor y todo, ¿sabes? Pues él decía traidor de qué, o sea, si yo nunca realmente dije que yo era, ¿sabes? Parte de esto ni nada. Él sigue, ¿verdad? Y durante como un año y medio más o menos, él sigue y sigue, y su música entonces ya ahora ya no es música folclórica, ahora él está tocando como que, o sea, música rock and roll, y él está combinando lo que había aprendido, digamos, de la música folclórica, ahora está añadiendo blues y todo eso. Sigue más o menos como que mezclando esta tradición, pero ahora más allá de cosas tópicas, o sea, ¿sabes? Lo que está pasando en las noticias, ahora es un mundo totalmente surreal. Y es Ujú. como él entra en un mundo postmoderno, ¿verdad? Y esto es más que nada en la letra, ¿verdad? La música sigue siendo relativamente, o sea, tradicional, entre comillas, ¿verdad? A pesar de que es rock and roll y es algo nuevo, ellos mantienen una estructura en el blues, en el country, ¿verdad? Pero la letra es algo que es totalmente es como una explosión mental, ¿verdad? Y esa Mm. influencia se termina como que expandiendo a través de toda la música popular, en los Beatles y en los Rolling Stones. Eh, Como te había mencionado, hay un antes y después, especialmente en el año 65. Si tú ves las cosas que estaban pasando antes del año 65, eran de cierta manera. El año 66 en adelante, los artistas están cantando sobre todo tipo de cosas. Eh, Cosas muy psicodélicas, surreales, ¿sabes? Eh, y esto claramente es gracias a este señor. Ujú. Cuando él va para Inglaterra, y esto es como que regresando a lo que estabas hablando sobre San Pablo, es que bueno, digamos que él se va hasta más para las periferias, ¿verdad? Y es ahí en donde la cosa casi se convierte en hasta violenta. O sea, los conciertos que él está haciendo ahí, la gente va realmente no para apoyarlo, sino o sea, pagan entradas para poder ir a insultarlo, ¿verdad? Y él se mantiene firme digamos, este nuevo trayecto artístico. Eh, y esto lo termina, también regresando a lo que te había mencionado sobre lo que estaban hablando tú y Irod, es que la cosa en algún momento, el caos en el que él estaba, era ya demasiado, y digamos que simbólicamente le termina sucediendo algo, que es que él termina chocando en una motocicleta, casi pierde la vida, y tiene que haber, digamos, un tipo de renacimiento. Y Mm. en la cúspide de su popularidad, él ya no está ahí. O sea, literalmente sus discos están vendiendo y todo, pero él no está presente. Cuando están sucediendo festivales en Monterrey, que es en donde aparece Jimi Hendrix y The Who, en donde están, ¿sabes?, quemando guitarras y todo el mundo están, ¿sabes? Es como sí, es como la cultura está floreciendo, digamos. La persona, digamos, digamos que empezó más o menos, entre comillas, todo esto, de manera indirecta, no está presente. Ujú.
Súper interesante. Bueno, rescatando algo que decías, que la figura de Bob Dylan es enigmática porque él siempre hacía lo opuesto a lo que hacía el centro. Digamos, cuando él empezó su carrera, que las cosas estaban más o menos calmadas, entonces su estilo era algo nuevo, algo diferente, la fusión de lo clásico con lo nuevo. Pero a medida que el centro se fue volviendo más y más revolucionario, lo que ocurrió en la década de los 60, entonces su reacción fue volverse ahora, no, vamos a cantar para la familia, vamos a cantar para o sea, él siempre como que haciendo lo opuesto, ¿no? Y ese es el papel del bufón. Es muy diferente a lo que ha sucedido, por ejemplo, en las últimas décadas. Y muchas personas experimentaron algo súper extraño, como que muchas personas decían, yo no he cambiado mi forma de pensar, antes yo era de izquierda, pero el mundo ha girado y ahora de repente yo soy de derecha, pero yo no he cambiado, o sea, mi filosofía de vida no ha cambiado. Es el caso de las personas que, por ejemplo, hace 40 50 años, su rol, su filosofía era criticar el gobierno. O sea, cualquier cosa que el gobierno hiciera, yo lo voy a criticar. Y esa es una filosofía que se debe mantener sin importar lo que el gobierno haga. ¿Por qué? Porque el gobierno nunca va a ser perfecto. Si el gobierno se orienta a lo tradicional, yo lo critico porque se está olvidando de la periferia. Pero si el gobierno se orienta a la periferia, yo lo critico porque se olvida de lo tradicional. Pero ¿qué ha pasado con muchas personas? Bueno, yo era, digamos, un ejemplo, hace yo 50 años, un caso hipotético, yo era de izquierda porque yo criticaba al gobierno. Pero ahora, en el año 2023, el gobierno ahora es todo en celebración de lo periférico, lo idiosincrático, y yo lo sigo criticando, porque ahora mi crítica va a ser, mira, estás olvidándote de lo familiar, lo tradicional, lo común, lo normal, y aunque mi filosofía no ha cambiado, ahora yo soy rechazado, y ahora supuestamente las personas que estaban conmigo en la lucha, esas personas siguen creyendo que son revolucionarias, pero realmente lo que están haciendo es repitiendo todo lo que dice el gobierno. Entonces es curioso porque la filosofía de esta persona no ha cambiado. Todo lo que la persona ha hecho es criticar el gobierno. Lo que ha cambiado, lo que ha girado es el mundo, donde Ujú. ahora el bufón está siendo silenciado porque la periferia, los grupos marginales, se han hecho con el poder, pero no lo quieren reconocer. Se siguen comportando como que fueran oprimidos. Claro, sí, claro, y ya en ese momento, eh, Bob Dylan cuando tiene este, digamos, este renacimiento, entre comillas, porque cuando él sale, él se recupera, ya su música es totalmente, o sea, ya todo el mundo que está esperando más música, digamos, rock and rollera, ¿sabes? Salvaje, postmoderno, lo que sea, Sí. con sus letras así todos surreales. De repente ahora las letras son muy, ¿sabes? Muy contenidas. Se supone que cuando él estaba recuperándose, él estaba leyendo la Biblia y él estaba tratando de, porque sus letras un año antes estaban súper llenas, o sea, estaban, casi no se podían contener en los versos. Mm. eh, y después de eso son muy, ¿sabes? Muy precisas, muy concisas. Él está diciendo que ya no va a haber ninguna palabra de más. Y un buen ejemplo es la canción que se hizo muy, muy famosa, que en sí se convirtió en una canción, entre comillas, tradicional, por lo menos en el ámbito de rock, es Sí. la canción de Knocking on Heaven's Door, en donde hay apenas dos versos. Está hablando sobre un, y creo que es un policía que está hablando con su mamá, ¿verdad? Y que cree que ya no, con todas las cosas que él ha hecho, no tendrá o sea, que está sumergido en la oscuridad, digamos, Ujú. por, digamos, que todos sus pecados y todas las cosas que él había hecho. Entonces hay como un tipo de arrepentimiento, entre comillas, y algo de como que queriendo ser redentado. Excelente. Súper interesante eso. Y si ya pues intentamos conectarlo un poquito más con el apóstol Pablo, porque lo mencionamos muy de pasada, pero bueno, Ujú. hay muchos paralelos. El apóstol Pablo, en número uno, su forma de actuar era súper escandalosa. O sea, él usa imágenes súper extrañas. Él dice, yo soy un apóstol abortivo.
O sea, él se ve a sí mismo como una especie de aborto, lo cual Ujú, normalizamos hoy día por la cantidad de veces que hemos leído la Biblia, pero para la cosmovisión judía un aborto era algo aberrante. Pero sí, él se atribuye esa imagen, yo soy un apóstol abortivo, lo cual es algo muy, muy chocante. Él, por ejemplo, él es imposible de categorizar. Uno de los versículos más famosos de San Pablo es: a los judíos me hago judío, a los gentiles me hago gentil, a los inteligentes me hago inteligente, a los sabios me hago sabio, a los insensatos me hago insensato, con los débiles soy débil. O sea, él tiene esta forma es muy shifty, es como pues un personaje súper flexible, súper maleable, pero eso no quiere decir que el apóstol Pablo eh, no tenga un propósito específico. O sea, Bob Dylan era imposible de categorizar, pero su esencia de alguna forma misteriosa siempre se mantuvo. Es la esencia de la oposición, o ujú. sea, ser El impredecible sigue contrariano, siendo algo. Ajá, dime. el contrariano, pues. Sí, el contrario. Entonces, ser impredecible sigue siendo una filosofía de vida, digamos, definida, de alguna forma, digamos, enigmática. Y ese es el apóstol Pablo también. Nadie podía decir, o por lo menos en lo que él desarrollaba su ministerio en el mundo pagano, nadie podía decir: ya yo entiendo perfectamente al apóstol Pablo, porque él siempre salía con algo diferente y se comportaba de manera diferente dependiendo de dónde estaba él y dependiendo de la clase de mundo que él enfrentaba, ¿cierto? Como que siempre... Pero, sin embargo, lo maravilloso de San Pablo y de Bob Dylan y del papel del bufón en general es que el bufón, como siempre, está contrariando, llevando la contraria, señalando lo que hace falta, señalando la inconsistencia. Entonces el bufón siempre está haciendo que el mundo vuelva a girar. Que si el mundo se va a un extremo, entonces ahí viene el bufón para por lo menos moverlo y alejarlo de ese extremo peligroso. Y si el mundo se va al otro extremo, viene el mismo bufón o un bufón diferente para evitar que se vaya a ese extremo. Entonces el bufón es el que refresca el mundo, el que Ujú. impide que, por ejemplo, lo que tenemos hoy día en Estados Unidos, en muchos diferentes países occidentales, donde la polarización se ha vuelto, o sea, se ha cristalizado. Tienes la derecha y la izquierda y de ahí nadie ya sabe cómo moverse, como que hemos perdido la imagen del bufón cuando la gente ya solamente cree que hay dos opciones, cuando realmente lo que tienes es una oposición que se ha vuelto, o sea, que se ha cristalizado y que justamente lo que se requiere es un bufón que diga: ese no es toda la imagen, eso no es todo lo que hay. Derecha y izquierda, eso no representa todo lo que el mundo puede llegar a ser. Así que voy a señalar, no sé, la inconsistencia tanto de la derecha como de la izquierda. Y así. Sí, sí. Sí, o sea, eh, regresando a Bob Dylan, él también, como te había mencionado, cuando él se recupera y él termina volviendo a hacer música, él termina tocando ahora música country, pero country bastante tradicional, digamos, o sea, él hasta llega a tocar con algunos músicos de bluegrass y todo. Eso es algo que terminó hasta también molestando a los mismos rockeros, que ahora sentían que ellos lo tenían ahora en su lado. Él termina también rechazando eso. ¿Y qué pasa? Es que tú ves en los años 68, 69, 70, más o menos por esa época, eh, ahora los rockeros están utilizando la música country, el blues y todo eso para regresar, en vez de ya la música psicodélica que, ¿sabes?, que había surgido Ujú. en el año 67, 66, por ahí, que era también había mucha influencia de las drogas y el LSD. Ahora ellos están regresando a algo más grounded, o sea, más terrenal, digamos. Entonces, un poco más pastoral, más, ¿sabes? Más ligado a la tradición y no Ujú. tanto en el cielo, ¿sabes? En el cielo. Y es muy interesante que, digamos, el mismo Bob Dylan en el mismo año en donde estaban, ¿sabes? Toda la psicodelia, el año 67, él saca un disco que es, ¿sabes? Apenas hay como tres músicos y las canciones son muy, ¿sabes? Cortitas, no hay casi solos ni nada, o sea, son, ¿sabes? Canciones con guitarra acústica, una batería y tal, pero, o sea, no es totalmente, ¿sabes? Como
folclore en sí, eh, porque la música country en general también tienen guitarras eléctricas, pero la estructura, la música, ¿sabes? La forma, o sea, como verso, coro y Ujú. listo. O sea, y los temas de lo que está hablando son cosas bastante, bueno, entre comillas, siguen siendo un poco enigmáticas, pero no son tan cargadas, digamos. Ujú. Ok, súper interesante eso. Bueno, entonces para ir finalizando, ¿cómo ser verdaderos bufones, Guillermo, en el siglo XXI, en esta época? ¿Cómo ser verdaderamente libre? ¿Cómo lograr que nadie pueda decir, ah, es que Sebastián o Guillermo están del lado de la derecha o están en la izquierda? Porque Mm, o sea, a mí lo que más me preocupa del tiempo presente es la cantidad de personas que creen que son bufones porque están supuestamente criticando el sistema, pero cuando uno ve la manera como se comportan, son una masa completamente predecible. Todos, no sé, por ejemplo, todos se pintan el pelo de colores, todos... o sea, uno ve que son una masa uniforme de personas que tienen una agenda súper definida, que ujú. todos repiten las mismas palabras, los mismos conceptos, adquieren las mismas costumbres. Entonces, no son bufones, están a favor de lo que hoy día es el sistema. Y lo preocupante es el engaño en el que han caído. Porque al mismo tiempo que se comportan como un nuevo ejército, super uniformados en su diversidad, ellos creen que siguen, o sea, ellos creen realmente que son bufones. Ellos creen que están luchando contra un sistema, cuando ellos son ahora el sistema y son los soldados del nuevo sistema. Entonces, ¿cómo ser verdaderamente bufones? Y no, bueno, no espero que me des una respuesta súper, porque sé que es la gran pregunta de la charla de hoy, pero ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que más allá de eso o sea, a uno le toca ser bufón, o le toca hacer esto, lo otro, digamos, simplemente por quién eres. O sea, yo creo que la pregunta real es cómo ser una persona en sí. Ajá. Y es simplemente ser sincero contigo mismo. O sea, si a ti te toca, si tú eres un tipo de persona que es así, que se burla de todo el mundo, o sea, digamos, la, el status quo, por ejemplo, es algo que a ti se te hace como un chiste o lo que sea, y tú Ujú, eres realmente sincero contigo mismo, o sea, tú vas a terminar haciendo bromas sobre ello. ujú, Eh, y si la, co- y si la cosa termina siendo digamos, el centro, termina siendo lo que debería ser la periferia, pues también vas a terminar haciendo bromas de ello y tus bromas van a terminar siendo, digamos, según quien lo esté viendo, como algo conservador o lo que sea. Eh, pero a la final es simplemente tratar de ser sincero contigo mismo y no solamente tomar un lado, ¿verdad? Ser partidario, ¿verdad? Y a donde esa cuestión se mueva, tú también te vas a terminar moviendo. O sea, tú mantienes si tú estás en la periferia y el círculo se mueve y ahora tú te encuentras en el centro, o sea, tú te mantienes ahí, o sea, entre comillas, o sea, tú sigues siendo quien eres, sigues, o sea, porque si tu naturaleza es cambiar, entonces tú mantienes esa naturaleza, eso es lo que quiero decir, ujú. ¿verdad? Claro, Tú claro. cambias, o sea, si tú eres si tú eres negro y el centro es blanco y de repente tú te encuentras en el centro, eh, entonces tú mantienes esa oposición y no porque quieres simplemente ser opositor, sino que eso es lo que naturalmente eh, haces, digamos, ¿entiendes? O Sí, sea, si realmente eres un bufón, eso va a ser naturalmente tu movida. claro. Y el punto de partida sería ser sincero conmigo mismo, ¿cierto? Como escucharme a mí mismo, qué es lo que me inquieta del mundo Ujú, y manifestar esa inquietud. Am, claro. Sí, o entonces, sea, la cuestión, por lo menos para aterrizarlo más, y obviamente, o sea, bueno, tratando de otra vez llegar a Bob Dylan, porque esa es es mi tesis para hoy, sí, es que él siempre mantenía esa, que yo soy un músico. Yo no soy un político, yo no soy un profeta como la gente piensa o la gente decía.
Yo simplemente soy un músico o sea, yo hago lo que la musa me pide, digamos. Eh, y si me toca criticar o si me toca criticar los que están criticando, si la ironía termina siendo, sabes, doble o si tengo que poner otra ironía sobre otra, o si todo el mundo está pensando que estoy siendo irónico, entonces voy a terminar siendo honesto, totalmente sincero y literal. Eh, Eso es lo que él terminaba haciendo, o sea, al final realmente era sincero consigo mismo. Excelente, bueno, me parece la mejor respuesta y me llama la atención su forma de expresarse, como él decía, yo hago simplemente lo que la música me diga. Casi como una Ujú, imagen de posesión, pero que no es una posesión demoníaca, sino o sea, un tipo diferente de posesión. Una posesión necesaria para que él sea incontrolable y para que el mundo siga girando de manera saludable y para que los polos no se cristalicen, sino que el mundo gire y de esa manera se renueve. Como cuando el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él también se expresaba como con un tipo de posesión, como que ujú, yo sirvo a un principio súper trascendental y ese es el principio que hace que ustedes no me puedan controlar. Porque, digamos, al ser un principio tan completo, nunca nada me va, o sea, nunca voy a estar conforme, porque le sirvo a algo superior a todas las opciones que ustedes ofrecen y a todos los bandos, digamos, en los cuales ustedes me quieren encerrar. Yo les sirvo a algo superior. Entonces, me parece lo mejor para cerrar la charla. Guillermo, muchísimas gracias. Súper interesante esta comparativa entre Bob Dylan, Jaime Garzón en Colombia, el apóstol ujú. Pablo y en general la imagen del bufón. Bueno, siempre un placer, Sebas, y muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar sobre algo que a mí me fascina bastante. Por supuesto que sí. Hasta la próxima, Guillermo. Un abrazo y pues Igual, un saludo para todos. dale. Chao, chao.